es la famosa sordera en el anciano y es causada por la pérdida de audición natural que sucede con el envejecimiento. Esta alteración es llamada en medicina presbiacusia y es una enfermedad multifactorial, caracterizada por la pérdida progresiva de la audición en ambos oídos a lo largo de la vida. Esta deficiencia auditiva generalmente afecta las altas frecuencias de la audición. La pérdida auditiva tiene un enorme impacto sobre la calidad de vida de millones de individuos ancianos y se está tornando un trastorno cada vez más común conforme envejece la población. Los problemas de audición son de vital importancia en la vida de relación de las personas mayores que condicionan la correcta relación con los demás. Ante la aparición del más mínimo signo de alarma, como dificultades auditivas, debe acudir al especialista para diagnosticar la causa de la alteración sensitiva y con ello poner en tratamiento adecuado lo antes posible. Una mala audición lleva a la falta de relación con el entorno o a no ser capaz de oír o entender las conversaciones. Esto limita la posibilidad de utilizar un teléfono, afecta la capacidad de participar en diversas actividades sociales y produce un sentimiento de aislamiento. Por un lado, los interlocutores desesperados solo se dirigen a un sordo cuando no tienen más remedio, y a la vez, incómodo porque los demás se sientan incómodos hablando con él, empiezan a mantenerse al margen de lo que los demás hablan, acabando por vivir en su propio mundo. Otras veces, por el contrario, se convierten en charlatanes que hablan sin parar y sin escuchar a los demás, lo que acaba irritando a quienes los rodean. En cuanto a las causas, se cree que la herencia y la exposición crónica a ruidos altos son los principales factores que contribuyen a la pérdida de audición a lo largo del tiempo. Pero hay otros factores que también pueden acelerar la pérdida de audición a lo largo de la vida, y entre ellos están el uso de sustancias tóxicas en los oídos, las infecciones, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes y los traumas. La principal característica de presbiacusia es la pérdida progresiva y simétrica de la audición de alta frecuencia a lo largo de los años. Esta sordera también puede ser acompañada de zumbido, vértigo y desequilibrio. El ser humano es capaz de oír frecuencias de entre 20 y 20.000 Hz. Muchos adultos no logran escuchar frecuencias arriba de los 15.000 Hz. En el caso de la presbiacusia, la pérdida auditiva es aún mayor y las frecuencias más afectadas son aquellas arriba de los 2.000 Hz. La dificultad auditiva aumenta ante la presencia de ruido de fondo. Los pacientes con deficiencia auditiva por la edad suelen seguir razonablemente bien las conversaciones privadas en una sala silenciosa, pero tienen dificultades en ambientes sociales. Los pacientes también se quejan de tener más dificultades en escuchar a las mujeres, ya que éstas tienen naturalmente un habla cuya frecuencia es más elevada. La inmensa mayoría de los pacientes demora varios años en buscar ayuda médica para su pérdida de audición. Este hecho ocurre en parte debido al inicio insidioso de la enfermedad o bien al estigma negativo asociado al uso de aparatos auditivos. La mayoría de los ancianos encara algún grado de pérdida auditiva como inevitable y no tratable. Sin embargo,
La presbiacusia, cuando no se reconoce ni se trata, puede llevar al aislamiento social progresivo y a la depresión, principalmente si el paciente también tiene otras limitaciones funcionales, como dificultad para caminar o déficit visuales. El zumbido también puede ser un problema importante en la presbiacusia. El sonido es generalmente descrito como un zumbido afectando ambos oídos o difusamente dentro de la cabeza. Cualquier persona que sienta algún grado de pérdida auditiva debe buscar un otorrinolaringólogo. Este médico es capaz de diagnosticar la deficiencia auditiva y de identificar la o las causas con un examen llamado audiograma. Y el tratamiento son los aparatos auditivos o el implante coclear. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que constituye la primera causa de demencia en personas mayores de 60 años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales. A medida que las células nerviosas mueren, diferentes zonas del cerebro se atrofian. Se desconocen las causas, pero sí se sabe que intervienen factores genéticos. Por desgracia, el Alzheimer sigue siendo incurable, pero la comunidad científica se muestra optimista por encontrar una cura a corto plazo. Esta enfermedad neurodegenerativa se manifiesta con un deterioro cognitivo y trastornos conductuales. La edad avanzada es el principal factor de riesgo para sufrir esta enfermedad, aunque en una minoría de los casos se puede presentar incluso en personas menores a los 60 años de edad. Los síntomas más comunes de la enfermedad son alteraciones del estado de ánimo y de la conducta, como arrebatos de violencia, pérdida de la memoria, incluso no reconocer a los familiares, entre otras cosas, dificultades de orientación, problemas del lenguaje y alteraciones cognitivas. La enfermedad suele tener una duración media aproximada de entre 10 a 12 años, aunque esto puede variar mucho de un paciente a otro y esta puede pasar también por diferentes fases. En la inicial, el enfermo mantiene todavía su autonomía, pero en la intermedia y en la terminal, el paciente pasa progresivamente a ser dependiente. Como dijimos antes, en la actualidad no existe cura para esta enfermedad, pero sí tratamientos que intentan reducir el grado de progresión de la enfermedad y sus síntomas. Anualmente es recomendable, a partir de los 60 años, hacerse análisis de sangre para medir el colesterol, el azúcar y el homocisteína, y cada 6 meses tomarse la tensión arterial para comprobar que sigue en los valores normales. Además del tratamiento farmacológico, existen ciertas evidencias de que la estimulación cognitiva ayuda a ralentizar la pérdida de funciones cognitivas. Esta estimulación deberá trabajar aquellas áreas que aún conserva el paciente, de forma que este entrenamiento permita compensar las pérdidas que el paciente está sufriendo con la enfermedad. Si bien es un mal progresivo e irreversible, según los expertos, es posible retrasar su aparición llevando unos hábitos de vida saludables,
como por ejemplo una dieta equilibrada, practicar ejercicio físico como mental, llevar una vida social plena. Hay doctores que dicen que al Alzheimer hay que entenderlo como el resultado de nuestra interacción con el ambiente y el estilo de vida que hayamos seguido, y nunca es tarde para luchar contra el Alzheimer. Accidente cerebrovascular o ictus. Es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se rompe o es obstruido por un coágulo o una partícula, lo que provoca que parte del cerebro no consiga el flujo de sangre que necesita, quedándose la zona sin riego, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos, quedando paralizada la zona del cuerpo dirigida por esa parte del cerebro. Pasados los 55 años, cada década vivida dobla el riesgo de padecer un ictus. También se la conoce como accidente cerebrovascular o ACV. La consecuencia es que las células nerviosas del área del cerebro afectada no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren. No obstante, esto no quiere decir que las personas jóvenes no sufran del problema. Además de este hecho que nos afecta inevitablemente a todos, hay otros factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes, la arritmia cardíaca, haber sido fumador, la herencia familiar, etc. Por lo tanto, llevar una vida saludable nos ayudará a prevenir el infarto cerebral, especialmente en edades avanzadas. Además, hay alimentos que debemos considerar nuestros aliados. Según un estudio presentado en la Conferencia Anual de Prevención y Epidemiología Cardiovascular, ingerir al menos 4 vasos diarios de leche desnatada podría reducir el riesgo de infarto. El accidente vascular cerebral está situado entre las 3 primeras causas de muerte y la primera de incapacidad motora, pérdida o disminución de la conciencia, coma, etc. La gravedad del infarto cerebral nos obliga a estar alerta ante cualquier síntoma. A veces se producen pequeñas trombosis que son un aviso de otras más graves. Si se manifiestan hormigueos en el cuerpo, torpeza de algún miembro, pérdida transitoria de la visión, dificultad para hablar, ligera torcedura de la boca o mareos, hay que acudir al médico de urgencias para que inmediatamente lo valore y le ponga el tratamiento adecuado para evitar así esa posible trombosis. Puede darse por 2 causas. Primero, un ataque cerebrovascular isquémico, que es la causa más frecuente y se produce cuando se tapa una arteria y no llega sangre a una parte del cerebro. Se conoce también como infarto cerebral. Y la otra, el ataque cerebrovascular hemorrágico, que se produce al romperse una arteria dentro del cerebro, provocando una hemorragia y dañando el sector donde ocurre.
Pero ¿cómo puede prevenirse? Para prevenirlo, es importante tener en cuenta que hay que controlar adecuadamente la hipertensión arterial, no fumar, tratar adecuadamente los trastornos del colesterol con dieta y medicamentos si fuera necesario, tratar la diabetes o el síndrome metabólico, desarrollar una actividad física regular y moderada, controlar el déficit de magnesio, tener un diagnóstico precoz de las obstrucciones arterioescleróticas, de las arterias carótidas y su corrección, prevenir con medicación las trombosis y embolias cerebrales. En cuanto a los síntomas, si el ataque cerebral no pudo prevenirse, es muy importante saber reconocer los síntomas para reducir en forma inmediata el daño cerebral. Cada minuto transcurrido es crucial para prevenir los daños del ataque sobre la actividad motora del cuerpo, la palabra, la visión, la actividad psíquica y, por supuesto, la muerte. Ante la ocurrencia de los siguientes síntomas, es muy importante recurrir al médico que sabrá diagnosticar qué tipo de ataque cerebral está en curso. Comienzo brusco de algunos de los siguientes síntomas: vértigo, dificultad para hablar, piernas o brazos entumecidos o adormecidos, entumecimiento o adormecimiento de la cara, dolor de cabeza intenso y no habitual, dificultad para caminar, pérdida súbita de la visión de un ojo o visión borrosa o limitada, mareos, dificultad para mantener los brazos o coordinar los movimientos, confusión general.